Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en la presentación del libro de Esteban Flores de Oficio Escritor, del autor Luis Antonio Martínez Peña. Acompáñenme. Sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Esteban Flores de Oficio Escritor, un libro que profundiza en la vida y obra del poeta y su paso por el sur de Sinaloa. Con ello, el historiador Luis Antonio Martínez Peña, autor de esta obra, honra, valora y revalora a aquellos que abrieron camino para las plumas actuales. En los comentarios nos estará acompañando el también historiador Juan Lizárraga Tiznado. El libro es publicado por la editorial Mazatleca Letraria, y a nombre de todo el equipo queremos agradecer el apoyo de Leopoldo José Hernández Ojeda, director del Archivo Municipal, y a la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, por apoyar eventos culturales e históricos que buscan mantener la voz del pasado activa. Luis Antonio Peña es doctor en Historia de México por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido profesor de Historia Económica e Historia de México en las licenciaturas de Economía y de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Participa como articulista en el periódico electrónico ambiental Son Playas, Mazatlán, Sinaloa, donde ha difundido material poético e histórico relacionado con Mazatlán. Por su parte, Juan Lizárraga es doctor en Educación. Inició en el medio periodístico en 1972 en el periódico El Demócrata. Trabajó en diversos medios y noticieros televisivos y radiofónicos. Fue coordinador de información y relaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el sur del estado. Profesor durante años, ha publicado ensayos educativos en diversas revistas. Actualmente es bibliotecario de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a Leopoldo José Hernández Ojeda. Bueno, buenas tardes. Antes que todo quiero darles las gracias por asistir a este evento y de manera particular aquí al maestro Luis Antonio Martínez Peña por haber insistido, escogido este recinto, el Archivo Histórico de Mazatlán, para la presentación de este material que es tan importante para la historia de las letras de Sinaloa. El hablar de la vida, de los hechos de persona de Chametla, de Esteban Flores, pues en lo particular, en lo personal, yo como cronista del Rosario, para mí es un verdadero privilegio, ¿no? Que se ahonde en la vida de un hombre que dio tanto por las letras, no únicamente de Sinaloa, sino de México en general. Me recuerdo ahorita en este momento una frase de Torres Bodet que decía que el libro, ese maestro mudo pero constante, hasta en las llamas donde lo arrojan los tiranos, su cuerpo estoico quemado en vano despide luz. Entonces este libro nos arroja luces sobre la vida de un hombre pleno de la literatura mexicana, impulsor local de la corriente del modernismo, y pues de verdad es un privilegio, maestro. Muchas gracias y de nueva cuenta les digo, a nombre de la presidenta municipal, Estrella Palacios, les doy la bienvenida. Se encuentra presente por ahí el regidor Giovanni González Ataray, nos acompaña el ayuntamiento, siempre nos acompaña en los eventos culturales. Muchas gracias. Bueno, ahora cedo la voz, maestro, y muchas gracias, de verdad. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Me siento muy contento de estar arropado en esta tarde por la presencia de todos ustedes. Siempre que se va a hacer una presentación de un libro, y más en este día aquí en Mazatlán hay la presentación de otros libros, ¿no? Entonces entra uno a la situación esta del nervio de si van a ir o no van a ir, pero siempre sabe uno que cuenta con los amigos, o sea, cuenta con las amistades, cuenta con los compañeros, cuentas con la gente de toda la vida, ¿no?
Yo para empezar a hablar de este libro quiero decirles en primer lugar que yo lo dedico a mi compañera Gloria Ana María Arroyo Bustos, la bióloga pesquera, que aquí está presente, que me ha acompañado durante 30 años y un poco más, porque cuando nos casamos ya teníamos unos meses juntos. Entonces, y ya ahorita ya somos rooming y todas esas cosas, ¿no? Ya vivimos así, muy en santa paz, y acompañados. Bien, entonces, y quiero también empezar a platicar de este libro, leyendo algo que Juan José Rodríguez, aquí presente, me hizo el favor de escribir, porque yo le pedí a él un prólogo, le pedí la lectura del texto y el prólogo, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues yo en eso estoy muy agradecido con él. Pero en el primer párrafo, los escritores son muy de primer párrafo, ¿eh? A mí siempre me gusta ver esto, ¿no? Porque dice, palabras de Juan José, ¿no? Honrar, valorar y revalorar a nuestros escritores no solo es responsiva de los críticos literarios y de los historiadores, es obligación de los lectores y más aún de sus paisanos inmediatos sacar del polvo de la desidia a esos poetas que asumieron su oficio como un laico sacerdocio, que es el caso de Esteban Flores. Yo llego a conocer a Esteban Flores en el momento en que empiezo a hacer estudios de literatura en el Instituto Sinaloense de Cultura, en el Museo de Arte de Mazatlán. Allá por el año 2017-18 tuvimos unos cursos de literatura mexicana y que eran a distancia, ¿no? Íbamos y nos sentábamos frente a un televisor y veíamos a los expositores y luego hablábamos y había comunicación a distancia con ellos, ¿no? Y uno de los escritores, Pavel Granados, expositor, ahorita director de la Cineteca de la Fonoteca Nacional, expuso sobre los modernistas, sobre el movimiento de los modernistas. Y yo platicando con él, posteriormente a través de Facebook, del Messenger, de esas cosas, me dijo, deberían de estudiar sobre eso. Los modernistas de Mazatlán. Ahí está Nervo, está esto, empezó a mencionarlo. Y le pregunté yo por el resto de los poetas, de la gente. Me dijo, también está Esteban Flores, dice, es algo que no se ha estudiado mucho, me dice. Y bueno, entonces así quedamos, ¿no? Yo para ahondar en este asunto tuve que buscar a una persona que era autoridad en el oficio de escribir sobre la historia de los poetas y de los literatos, que fue el doctor Agustín Velázquez Soto, en paz descanse. Él escribió mucho sobre la historia de los poetas del siglo XIX y XX de Sinaloa. Escribió como unos 10 libros sobre ellos. Y entonces presentó aquí en Ángela Peralta, la última ocasión, un libro sobre Cecilia Sadi, una escritora, poeta ella, de mucha relevancia en este grupo de poetas de principios del siglo XX. Y me contacté con él para platicar sobre el asunto de que estaba trabajando yo sobre Esteban Flores. Él me dijo, mira, yo también estoy trabajando así, ¿no? O sea, luego nos ponemos de acuerdo. Pero pues no pudimos, ¿no? Porque él en ese mes de diciembre de 2022 falleció en Bogotá, Colombia, ¿no? Estaba ahí en Colombia y allá falleció. Entonces pues ya no hubo esa posibilidad de entablar ese diálogo con él. Pero me pasó algunas cosas así, me dijo, entra a trabajar la biografía, luego vemos la cuestión de los poemas y ese tipo de cosas y punto, ¿no? Bueno, el asunto es que yo me vine a buscar también en los aspectos biográficos y me encontré que era muy parva, o sea, muy poca cosa lo que había en términos de la biografía de este personaje, ¿no?
se mencionaba pues que nació en Chametla, que había tenido una escasa producción poética, así decía, y sí fue escasa, ¿no? Y que había muerto aquí en Mazatlán en una situación violenta allá por el Cerro Colorado. Bueno, esto es lo que nos daban los biógrafos o los que nos dan las reseñitas estas de biografías a las cuales recurren los muchachos de la escuela, a las cuales recurrimos. En el diccionario biográfico del gobierno del estado de Sinaloa, un librito naranja que se publicó allá por principios del año de este siglo, pues se menciona lo mismo. Se hablaba de que se había publicado después, post-mortem, un libro de poemas de él, La visión dispersa, etc. Leo Eduardo Mendoza, que había escrito Sinaloa, lengua de tierra, también decía que ahí había pues, uno que había nacido en Chametla. Bueno, yo para comprobar que si nació en Chametla o no, tuve la fortuna, o tengo la fortuna, mejor dicho, de contar con un amigo que es sacerdote, el padre Rafael Tena Ramírez. Rafael Tena Rodríguez. Sí, entonces él era el sacerdote de Chametla y organizaba también carreras. Nosotros íbamos para allá a correr una carrera que se hacía en el mes de julio, en lo más fresco, en junio, julio, en lo más fresco de la temporada, ¿no? Y corríamos y sudábamos mucho. Y le platiqué, ¿sabes qué, padre? Fíjate que estoy buscando los datos. Seguro yo lo tengo aquí en el libro de bautizos. Dame el dato y ya le digo los datos. Y a los días, en el Messenger me aparece la fe de bautizo de Esteban Flores. Y aquí aparece la fotografía en el libro, y es con la fotografía que inicio, ¿no? Con la fe de bautizo de Esteban Flores. Es muy importante ya empezar a tener esto porque te enteras de quién fue su papá, de quién fue su mamá, o sea, de dónde. Sí nació en Chametla, nació el 26 de diciembre de 1870, y su papá era Roberto Macías Flores, y la mamá Carmen Medrano, etcétera, ¿no? Después, ya viendo bien la cuestión de las actas, buscando más información sobre esto, nos vamos al libro, a los fondos de los mormones, el Family Search, el www, donde están todos los catálogos de actas de nacimiento, registro civil, bautizos, etcétera, de prácticamente todo el mundo occidental. Entonces nos metimos por ahí a buscar y encontramos pues el acta de matrimonio de Esteban Flores, la señora Nahora Díaz. Aquí están jóvenes que se casan, que están aquí en Mazatlán. Esteban Flores viene la familia muy chica, o sea, ellos estaban muy chicos y la familia se traslada aquí a Mazatlán y viven por acá, por la calle Ciprés y Astillero, que viene siendo hoy Carvajal y Vicente Guerrero, si no me equivoco. Si no, por aquí hay mucha gente que sabe de eso. Entonces, vienen y viven ahí en el barrio ese. Es un barrio nuevo, es un barrio de gente pues no adinerada, de gente humilde. Y Esteban Flores entra a trabajar desde muy pronto a la cuestión de lo que es el trabajo periodístico, ¿no? Empieza en el Correo de la Tarde. Sus amistades fundamentalmente tienen que ver con la presencia de ese tipo de personajes que están trabajando en el Correo de la Tarde entre 1895, 96, por allá, ¿no? El Correo de la Tarde pues, se fundó desde 1885. Entonces, Esteban Flores empieza a trabajar muy joven allí, es alguien que se llena de tinta la ropa y las manos y está trabajando en el periódico. Lo interesante de este asunto en el libro, yo
encuentro que Esteban Flores, aparte de su obra poética que tiene aquí registrada en Mazatlán, que empieza a registrar aquí en Mazatlán, se pone en contacto con Sisto Zuna, que está en Guadalajara. Sisto Zuna, que es de Villa Unión, está en Guadalajara, y junto con otros jaliscienses muy prominentes, ellos llevan la empresa de editar la revista Flor de Lis. Y allá en Flor de Lis es donde publica lo que vamos a identificar, lo que yo voy a identificar como uno de los primeros poemas, ¿no? Entonces allá publica Madrigal. Es un poema que, juvenil, de amor, o sea, los poetas cuando son jóvenes escriben de amor. Ya cuando se van haciendo viejos empiezan a escribir sobre cosas filosóficas y trascendentes, ¿no? Pero un poeta joven escribe sobre eso, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho encontrar esa conjugación o ese encuentro entre Sisto Zuna y Esteban Flores a través de la revista, ¿no? De Flor de Lis, porque también Sisto Zuna incorpora a todos los chavos que andan por acá escribiendo para que escriban allá. A Francisco Izábala, a Francisco Medina, a varios. O sea, Enrique González Martínez, que es de Guadalajara, pero que está aquí en Sinaloa, escribe para Flor de Lis, etc., ¿no? Posteriormente viene ya el trabajo de Esteban Flores en el Correo de la Tarde, fundando lo que es el suplemento dominical, o sea, la edición dominical del Correo de la Tarde, que es entre 1898 y 1905, es la edición dominical exclusivamente dedicada a cuestiones de literatura. Aparecen crónicas, aparecen relatos, poemas, está exclusivamente dedicado el domingo para eso. Está también la publicación de novelas por entregas que se hacían a nivel internacional, y cables y todo lo que había en ese entonces, y que llegaban aquí. Entonces, novelas de Julio Verne, por ahí están. Yo me aventé una buena parte de Miguel Ostrogoff, en el Correo del Zar. Entonces, se aprovechaba también la página para anunciar todas las novedades editoriales que tenía la Casa Retes, ¿no? Que era la imprenta que, platicando acá entre gente conocedora, me decían que era algo que como que clonaban libros aquí, ¿no? Pero bueno, o sea, era la oferta pues, que se tenía que hacer en esta parte del país tan alejada de los grandes centros de cultura, ¿no? Pero fíjense bien, a través del Correo de la Tarde y de este suplemento de edición dominical, vamos a tener una presencia a nivel nacional, o sea, y muy importante, porque en la región publicar en el Correo de la Tarde en Mazatlán se va a convertir en algo muy interesante. O sea, en otras partes de Sinaloa y del noroeste de México, la prensa escrita y los movimientos estos de literatura, de editar cuestiones culturales, pues es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces Mazatlán tiene esa virtud, ¿no? Y además de que ya había una tradición cuando empieza Esteban Flores a trabajar, hay la tradición de que había estado presente Amado Nervo, había estado presente también José Juan Tablara, etc., ¿no? Bueno, entonces tenemos la edición dominical, tenemos también que a partir del Correo de la Tarde, este grupo de personajes, yo no quiero dejar pasar de largo también una situación que tiene que ver con esta generación de hombres que nacen más o menos en 1870 y están presentes en los primeros 30 o 40 años de la vida del porfiriato aquí en Sinaloa, ¿no? O sea, y la Revolución Mexicana y posteriormente los años 20, porque es la generación que sufrió todo este tipo de cosas, ¿no? Que vive y actúa en la única política que se permitía, ¿no? Es una generación, por ejemplo, la del Correo de la Tarde, que está participando en la vida pública. Si nosotros hacemos una consulta de las actas de cabildo de aquí del
del archivo municipal, las actas de Cabildo de Mazatlán, vamos a encontrar que entre 1895 hasta 1906, por ahí 7, los regidores de aquí de Mazatlán salen del correo de la tarde. O sea, si ahí vamos a encontrar a Adolfo Bryan, vamos a encontrar a Martiniano Carvajal, vamos a encontrar al propio Esteban Flores. Participan ellos también, se apoderan de la Junta Patriótica, están en los discursos del 5 de febrero, del 21 de marzo, del 15 de septiembre, o sea, están en todas esas celebraciones, en todas esas jugadas. Entonces, también la opinión de ellos, o sea, aparte de conformarse un grupo político, hay un grupo de opinión que están opinando sobre cómo debe estar construido el mercado, qué se debe hacer una vez que ya se abandonó la plaza del mercado aquí frente a Catedral y frente a lo que es el Palacio Municipal, qué se debe hacer allí. Luego viene la propuesta de hacer una plazuela, la Plazuela República, pero se critica el hecho de que los mazatlecos siempre estamos en la cuestión de construir lo superfluo, lo que es el ornato, y dejar para más adelante los problemas ingentes como son del drenaje. No sé dónde he escuchado yo eso, pero siempre estamos dejando adelante los problemas. ¿Qué hacer con nuestra basura? ¿Qué hacer con nuestra suciedad? Con todo este tipo de cosas, ¿no? También este grupo de opinión está opinando sobre cómo debe ser el carnaval. O sea, un carnaval que debe dejar de estar de pedradas para convertirse en una fiesta de cascarones y de celebraciones de reinas y todo ese tipo de cosas, más social el asunto, ¿no? ¿Qué debemos hacer con el juego? Porque antes del carnaval había la zaragozana, la del 5 de mayo, y que venían todos los taúres de México a despelucar aquí a los mazatlecos, y quedaba todo el mundo pobre y todo el mundo enojado porque no habían podido contra el que dominaba la bolita, ¿no? O el albur de las cartas o la lotería. O sea, siempre sacaban la lotería ellos, ¿no? Entonces, el juego, el alcoholismo, o sea, había campañas contra todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que sucedió con el correo. Pero nuestro personaje está aquí participando. Yo aquí en el libro rescato algunas crónicas que tienen que ver con las fiestas, con el juego, con la cuestión de algunas festividades que se realizan fuera de aquí de Mazatlán, en Puerto de Canoas, los paseos al Venadillo, que antes en San Juan se hacían carreras de caballos y todavía iban y ponían mangos allá en Mazatlecos, los paseos que había a la isla de Soto, etc., ¿no? Entonces, las crónicas de Esteban Flores que están aquí nos hablan también de un Mazatlán posterior al de Nervo. O sea, si ustedes han leído las crónicas del lunes llamado Nervo, hablan de un Mazatlán que 5 o 6 años después ha cambiado. O sea, quedó atrás ese Mazatlán de Nervo para el nuevo Mazatlán. Nervo todavía nos habla de las zaragozanas, de los bailes aquí en el casino, de cosas así muy locales de aquí de este espacio, ¿no? Y además estamos muy cerca aquí del Correo de la Tarde y de los escenarios que vivieron estos personajes. ¿Qué otra cosa podemos destacar de esto? Es que junto con otros poetas, Esteban Flores va a participar en lo que se conoció en la revista Bohemia Sinaloense. Miren, tanto Bohemia Sinaloense como la edición dominical del Correo de la Tarde son mencionadas en un libro que se escribió en 1899 a instancias del gobierno del Estado, que este libro se llama Sinaloa Ilustrado. Se publica allá en Estados Unidos y es para promoción de las actividades agrícolas, industriales. Es como poner ante los ojos de los inversionistas americanos a Sinaloa en bandeja de plata. Algo muy bonito, porque tiene mucha fotografía, mucha escritura, y ahí se habla en el movimiento cultural de Sinaloa. Destacan Bohemia Sinaloense en Culiacán y la edición dominical del Correo de la Tarde en Mazatlán. Allá en Culiacán, Julio Gerarza, y en Mazatlán, Esteban Flores. Entonces, estamos nosotros ante un personaje que está dando a conocer,
a Sinaloa y sobre las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, la otra cosa es que también participa en la publicación de poemas en la revista Arte del doctor Enrique González Martínez y Cisco Zuna, que se publicó entre 1907 y 1909. Esteban Flores tiene que retirarse de aquí de Mazatlán para ir a trabajar a la ciudad de Culiacán, donde ocupó también cargos de regidor, fue funcionario del gobierno del estado de la época de Cañedo y fue director del diario oficial del gobierno del estado, además de que interviene también en asuntos de estadística. Hay por ahí quien me platicó de que había una estadística sobre población y que estudios sobre los chinos, pero no lo pude localizar, esos trabajos. Entonces, me hubiera gustado conocerlos. Luego también tenemos que Esteban Flores tiene que irse de aquí de Sinaloa cuando la Revolución Mexicana de Madero triunfa, porque no pueden estar aquí, o sea, de quedarse aquí los hubieran matado. Entonces se van de aquí de Sinaloa Enrique González Martínez, se va Esteban Flores, se va Genaro Estrada, y con ellos este movimiento cultural, ¿no? Allá en México van a publicar otras revistas, la revista Argos en 1911, 12, por ahí, van a estar Enrique González Martínez y Genaro Estrada, y Esteban Flores participa en ella. Y en 1917 publican otra vez otra revista que se llamó Pegaso, una revista magazine. En esa revista magazine, Esteban Flores escribe unas crónicas extraordinarias, unas que tienen que ver con una crudeza sobre la vida de México después de la Revolución Mexicana. Hay una crónica aquí que yo se lo recomiendo que lean, que se llama La Montaña Rusa, donde dice que la montaña rusa es el juego de vida que hemos tenido los mexicanos en ese tiempo, ¿no? Y que ha sido testigo de muchas cosas y lo ha separado frente a la montaña rusa que había en la Ciudad de México. Y dice, estamos en una situación muy difícil donde la violencia nos ha pegado y tenemos que volver a revivir o a buscar que la vida sea diferente en este país. Finalmente hay otra crónica que me gustó también mucho, que tiene que ver con la utopía. ¿Qué queremos para México en el futuro? O sea, la redención de los más humildes, de los indios, etc., ¿no? Pero forman parte de una utopía que él la está relatando en tiempo presente, pero al final nos dice, esto sucederá allá en el año de 1980 y tanto. Y pues uno dice, 1980 y tanto ya pasó, ¿no? Pero no pasó nada de eso. Entonces, pero nos deja en la situación de pensar estas cosas, ¿no? Su poesía, la poesía de Esteban Flores, pues yo no soy especialista así, pues, o sea, lo que hice fue llevar a cabo una compilación de la obra que me fui encontrando, y ahí les encargo a los literatos, o sea, a los poetas que vean estos poemas. A mí en lo particular, yo hice una interpretación de algunos de ellos y lo publiqué en Son Playas. En Son Playas he publicado la obra de los modernistas estos, o sea, de Enrique González Martínez, de Esteban Flores, de Amado Nervo, etcétera, sobre su visión acerca del mar de Mazatlán. Esteban Flores tiene una muy bonita que habla sobre un peñón que es azotado por las olas del mar, y es clara referencia al paisaje, es clara referencia a nuestro Cerro del Crestón o a las piedras hermanas estas que tenemos aquí enfrente, ¿no? Y dice, el viento, el mar, las azotan, pero ahí está. Son poemas que te llevan también a otro tipo de reflexiones, ¿no? Y pues finalmente tengo que tratar también el asunto de la muerte de él, o sea, el asesinato, o sea, porque él muere asesinado. Cuando viene acá a Mazatlán de regreso, después de haber estado por la Ciudad de México, pues él viene como empleado de Hacienda en el ramo de alcoholes y tiene que hacer una investigación de impuestos y de producción y de todo este tipo de cosas en las haciendas mezcaleras de la región. Enrique González Martínez dice
A Esteban Flores le ofrecieron dos cosas, plomo o plata, y optó por el plomo, por la honestidad, por lo que haya sido, ¿no? O sea, dijeron plata o plomo, y el plomo finalmente se asomó, ¿no? Y se asomó de una forma muy artera, ¿no? En una traición en camino real, ¿no? Así allá, entre el poblado del Chilillo y una ranchería que se llama el Pozole, por donde acostumbramos a veces correr o pasar en bicicleta por ahí, ¿no? Entre el Venadillo y el Chilillo. Ahí se dio en ese camino, aparecen ahí unos hombres, lo detienen, pero hay un tercer hombre por ahí que les dispara a mansalva un rifle y le destrozan el cuello, ¿no? Y ahí termina la vida de este personaje, ¿no? Hay investigación, hay un hijo de él, de Esteban Flores, que ya era piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, o sea, demanda, hay una exigencia aquí por parte del demócrata sinaloense, de la prensa local, acerca del esclarecimiento de su muerte. Hay intervención de las autoridades, se busca, se sabe quién fue el asesino material finalmente, lo han perseguido, ha huido en calzones para caer a otros pueblos por allá, el asesino es Manuel Sandoval el Culichi, que lo mandó a asesinar, o sea, el que lo mató directamente, y hay confesiones de los hombres que lo acompañaron que fueron aprehendidos, ¿no? Inclusive hay la aprehensión de un empresario que fue Alfonso Tirado, ¿no? Entonces, pero después, posteriormente, las cosas van a ir pasando al olvido, se va aplacando este asunto, y dice Enrique González Martínez, yo me apoyo mucho en Enrique González Martínez porque es el que habla de este acontecimiento, que finalmente, pues quien pudo haber, él acudió a todas las instancias de gobierno pidiendo justicia para su amigo, para Esteban Flores, y dice, al final de cuentas lo único que me encontré que quienes podían hacer justicia en este país alzaban sus hombros, ¿no? O sea, tanto el ingeniero Juan de Dios Batis, que era el gobernador del estado de Sinaloa, como Plutarco Elías Calles, presidente de la República. Y hay también un asunto que, aparte de ser funcionario público, Esteban Flores, poco tiempo atrás, un año antes, había participado en la contienda electoral siendo candidato a la presidencia municipal aquí en Mazatlán, y compitió contra Sarabia, y Sarabia era nada menos que la carta fuerte de Álvaro Obregón. Y en ese tiempo, en ese año de 1926-27, se estaba preparando Álvaro Obregón para llegar de nueva cuenta a la presidencia de la República. Entonces, son cosas que uno encuentra, ¿no? Yo no iba con la intención de crear un libro que terminara de esta naturaleza, ¿no? Pero así son las cosas. Por lo tanto, yo creo que no es un libro propiamente de historia así muy lejana, porque se están tocando temas muy actuales de nosotros, de nuestra ciudad, la violencia, la situación de nuestra ciudad, qué queremos como ciudad, esto que tenemos es nuestra ciudad, o es la ciudad que quisimos, o sea, entonces tenemos que pensar mucho en torno a esto, ¿no? Y yo quiero ya dejar el micrófono, ¿verdad? Me siento muy a gusto, muy contento. Yo puedo seguir hablando toda la noche, pero yo sé que ustedes también tienen su tiempo y sus obligaciones, y voy a darle el uso de la voz inmediatamente a mi compañero Juan Lizárraga Tiznado, a quien le pedí encarecidamente que viniera a hacer sus comentarios. Sin mediación, directo. Mi idea es leer una notita que escribí en 1987 para que se compare con la que ya se sabe ahorita y lo que se sabía en aquellos tiempos de Esteban Flores. Esta es la notita que escribí en el Noroeste y la reciclaba yo de cuando en cuando con otro poema, con un poema, con otro, que quizás reciclaba de una antología de prosistas sinaloenses, por ahí debe haber estado, y obviamente con datos
de la Biblia histórica que yo tenía en ese tiempo, que era el diccionario biográfico, estadístico y histórico, no sé, llamado González Dávila. Y pues eso era, entonces, y pues decía la notita así. Era una sección que yo tenía que se llamaba Estampas de nuestra historia. Escribí el 10 de marzo de 1987, porque el 10 de marzo fue la fecha en que fui asesinado. Entonces, entre paréntesis le pongo asesinato de Esteban Flores en el Cerro Colorado de Urias. En vez de plata, Esteban Flores recibió plomo aquel 10 de marzo de 1927, cuando no quiso aceptar el dinero corrupto que le ofrecía el asesino para que no cumpliera su deber en su empleo de fiscal. El poeta desconocido, originario de Chametla, dejó en su muerte prematura su libro La visión dispersa, que luego conocí y descargué y está en internet. Y es Enrique González Martínez quien nos habla de él. Conocí en Mazatlán a Esteban Flores, lo recuerdo joven, alto y recio, con mucho de nuestro indio norteño, moreno y ceñudo, parco en palabras, con mezcla de mucho de nuestro indio norteño. Parco en palabras, dice, se me quedaron las letras en el carro. Y ahorita lo andaba buscando, no lo encontré, están en el carro. Con mezcla de orgullo y timidez, la sonrisa clara en contraste con el fruncimiento de las cejas, y en todo él un aire de fuerza refrendada y de emoción reprimida, propio de temperamentos que no gustan de entregarse en efusividad prematura y que es signo de noble y pudorosa distinción. Gustan de entregarse en primorosa distinción. Bueno, quise ser el valiente certero en sus juicios, implacable ante la impureza del arte, incapaz de amistosas complacencias para lo mediocre, franco hasta la rudeza para expresar inconformidad con la obra ajena, era más exigente aún para la propia, de la cual, como todo artista de buena ley, siempre estuvo insatisfecho. Conservó este rigor de conciencia cívica artística a través de toda la vida, y esa severidad para juzgarse. Amaba también la perfección y quería lograrla. Bueno, eso es lo que yo escribí en 1987 y con lo que me quedé hasta ahora, ¿no? Hasta que Luis Antonio Martínez Peña rescata todo esto que nos acaba de narrar. Y colgué en la notita esa un pequeño subtítulo que le decía: Las calles de mi ciudad, Esteban Flores. Esta calle está ubicada en el sector norte del casco de la ciudad, entre 16 de septiembre y la Gastelum, que le son paralelas. Su longitud es corta, pues parte de la avenida Juan Carrasco para terminar en la Aquiles Serrano. Es una calle tranquila durante el día y la noche también, pero la tranquilidad de la noche se interrumpía por un centro de prostitución famoso ya desaparecido que había a mitad de la callecita. Punto final. No me pidan que les platique de ese centro. Pero llegué a conocer. Bueno, nunca jamás vi nada. Tuve acceso a la revista Presagio, a una de las revistas Presagio dedicada a los poetas, y por ahí Alejandro Hernández Tiller, o Tyler, no sé cómo se pronunciará, yo digo Tiller, le dedica un espacio y pone un pequeño texto, y ahí dice que fue muerto Esteban Flores en La Palma, Colorado. Pues no, señor, después que lo volví a yo lo corregí, fue en el Cerro Colorado de Urias. Y posteriormente hice un escrito para un portal, Reporte Naranja. Le puse: el asesinato del poeta de Chametla, Esteban Flores, en el Cerro Colorado. Entonces lo publiqué el 10 de marzo del 2021. O sea, era lo mismo que se conocía Esteban Flores. Yo puse el poema de la conferencista porque me parecía chistoso leer, etcétera, etcétera. Pero no me decía mucho de Esteban Flores.
Ya después nos dimos cuenta de que fue la misma suerte de Sisto Zuna, ¿no? O sea, también se publicaba un poemita por acá, otro por allá, pero se conoce poco. Está trabajando mi amigo en el asunto y también ya tiene algo. Bueno, pues resulta que al leer el libro de Luis Antonio Martínez Peña hubo 3 puntos que en lo personal me llamaron la atención. Lo que hemos rescatado, pues ya lo dijo en grandes palabras, están los poemas rescatados, publicados aquí. Aquí cabe todo eso, ¿eh? Y las reseñas y las crónicas están aquí. Aquí se puede leer. Pero lo que me llamó la atención fueron 3 puntos. Primero, su madre de apellido Medrano. Yo acabo de presentar un libro el 28 de noviembre en Escamillas que tiene que ver con los 100 años de la dotación de la tierra y que se aceleró debido a la muerte de su líder, llamado Juan Medrano, que venía precisamente de Guadalajara, pero llegaron a Rosario, Escunapa, por esas fechas y después llegaron a Escamillas. Eran panaderos, pero con ideas anarco-sindicalistas, socialistas. Digo, a lo mejor es familiar porque el segundo apellido de Esteban Flores era Medrano, su mamá se apellidaba Medrano. Era de Caponeta, pero ellos venían de Guadalajara, de Zapopan concretamente, la familia. Exploré el apellido por allá, por Guadalajara y por Zapopan, pero medio mundo se apellida Medrano por allá, y Juan Medrano pues había pues, más de los versitos también es muy común. En la calle Fayuca. Sí. Entonces, fue lo primero que me llamó la atención. No he encontrado el parentesco, pero después me llamó su atención su militancia política. Como parte del grupo de intelectuales orgánicos, vamos a llamarle así, siguiendo Gramsci, junto con Enrique González Martínez, perteneció al gobierno porfirista y los tenía como privilegiados. Por eso fueron regidores suplentes en Culiacán y en Mazatlán, fue él. En las juntas patrióticas eran los de los discursos cívicos, fechas históricas, los discursos, les dieron distintos cargos. Entonces, no había propiamente una militancia, pero fueron beneficiarios del porfirismo como intelectuales. Llega la revolución y ya cambió el asunto. Entonces se van a México, pero posteriormente regresa a Mazatlán Esteban Flores y ya regresa con ideas o militando en el ala sindicalista en contra del grupo vinatero, mezcalero, que también tenía pretensión del poder y que habían sido, desde esos tenían acceso al poder desde los tiempos anteriores al porfirismo. Los vinateros de aquí, de alrededor de la Palma Sola, todos ellos de la Noria, tenían acceso al poder desde Plácido Vega, hasta Domingo Rubí, la intervención francesa, también fueron privilegiados porque la Noria apoyó la invasión, la parte de la entrada de los franceses por acá. Pero cuando llega don Porfirio Díaz, no les atacaron sus privilegios, tenían mucho dinero en las finanzas y todo eso, pero sí no les permitieron el acceso al poder. Ellos estaban al frente de la sindicatura y todo eso, no les permitieron el acceso al poder. Sin embargo, por eso también Justo Tirado fue de los primeros que se lanzó a la revolución, Isauro Tirado y todos ellos, porque estaban en contra de Porfirio Díaz, pero el triunfo de la revolución otra vez volvieron a sus pinatas y todo eso no fueron tocados, pero ya entraron en el poder. Así que cuando regresa Esteban Flores, se une pues a todo el movimiento ese que se gestó aquí en el sur, por tanto trabajador que había en el ingenio del pie de coche, estaba en el Gualamo, la fábrica de hilados en Villa Unirón, el ingenio del Roble, un ingenio panochero, así le llamaban, en el Guayabo, que era de los Tirado, lo administraba Poncho Tirado. Pues él empezó a participar, igual que Sisto Zuna, con los anarcosindicalistas socialistas, porque poco antes de morir, Esteban fue candidato a presidente municipal por el Partido Socialista de Occidente, en contra de Saravia, que era parte del grupo de... Entonces, ahora que él me invitó a participar aquí en el evento
empecé a buscar en internet algo sobre él y me encuentro respecto a ese asesinato en Facebook. Un señor que se llama Juan José Rodríguez se jactaba de haber descubierto quién era el asesino de Esteban Flores, porque lo leyó buscando algo sobre la revolución escobarista. Llegó a un libro que escribió sobre los cristeros a partir de una tesis alguien de Culiacán llamado Gilberto López Alfaro, y pues ahí señala que efectivamente lo mató el Culiche, Manuel Sandoval, que después hicieron historia como parte de los del Monte, de los grupos que los terratenientes pagaron para defenderse, hay que decirlo, de algunos abusos de los agraristas, y se empezaron a dar unos con otros, y después las cosas se hicieron personales y hubo una mortandad como la está viendo ahorita. Era también entre, supuestamente el gobierno, los militares apoyaban a los agraristas, pero se volteaban del otro lado y estaban así. Entonces había muertos por acá, los del Monte eran los civiles armados que hay ahorita, y entonces mataban también militares, etcétera. Pero en fin, me llevó a esto. Él termina el libro diciendo que el expediente finalmente no se consiguió, pero quizás si se hubiera tenido el expediente se hubiera sabido quién fue el autor intelectual, porque se supo del material, del autor material. Fue Manuel Sandoval, el Culiche. Yo ahí en la escuela platico mucho con Manuel León Cristerna, fue director varios tiempo, y gracias a él entré a la Universidad Pedagógica, y seguido platicamos de eso. Y hay familia de él que es longeva, y platican las historias del Culiche, muy listo, muy astuto. Y alguna vez él me dijo, la primera persona que mató el Culiche fue cuando tenía 14, 15 años, y lo mató ahí entre el Venadillo y era un cobrador de impuestos. Caray, a ver, me lo repitió, pues Esteban, mira, aquí está el texto. Vi la nota, en la nota bien explicado, pero luego él tomó esa información y luego sacó la nota pormenorizada del homicidio, que se publicó en el Demócrata, viene con pelos y señales. Entonces, él fue a revisar las vinatas de la Angostura y las Delicias. Las Delicias está ahora atrás de un nuevo restaurante. Se me olvidó ahorita que Guillermo Zuna ya se fue. La de la Ciudadela, atrás estaban las Delicias. Y fue a ver primero a la Angostura, a la vinata de unos Sainz. No sé qué hizo ahí, pero luego se fue a buscar la otra que era de los Tirados y no los encontró. Entonces se vino por el camino, le llamaban Camino Real, el camino que pasa de Puerta de Canoas al Chilillo y sale por el Venadillo. Obviamente lo hemos recorrido en bicicleta muchas veces. Y por ahí estaba ese punto de la Loma Colorada, ahí lo detuvieron. 2 hombres armados, los bajaron a nivel con su chofer y un ayudante, y pues lo bajaron y se lo pusieron a uno que estaba pertrechado en un árbol, quien le disparó desde el árbol, era el Culiche. Le dio un balazo en el cuello, se desangró. Inmediatamente. Sí, inmediatamente, pues en el cuello. A lo mejor decimos se lo apuntó en otra parte, pero se había movido como Trump. Y bueno, pero a Trump no le tocó y a él sí le tocó. Ahorita voy para allá con una reseña que hace de la posible anexión de México a Estados Unidos. La hizo Esteban Flores. Bueno, pues entonces quedó en interrogante quién fue el autor intelectual. Pero bueno, y los motivos. Los motivos pudieron ser políticos, porque él recién había sido candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por ese partido socialista. Y también se robaron su maletín, donde iban documentos que a lo mejor perjudicaba a los dueños de las vinatas. Eso quedó por resolverse. Quizás si accediera al expediente ahí pudiéramos saber de qué se trató. Bueno, quedamos en no tratar mucho ese asunto porque no desviarnos, porque luego se apasiona a la gente. Y yo estuve de acuerdo, nada más que ya había cometido el pecado de escribir una nota
el domingo por la mañana. Creo que iba el título algo así, el poeta Esteban Zamora, la primera víctima del juicio. La primera víctima de Esteban Flores. Esteban Zamora, dije otra vez. Me puse mucho a pensar en eso y no lo voy a decir. No sé si saben quién fue Esteban Zamora. ¿No? Panista que era columnista del Noroeste en los tiempos en que yo trabajaba. Muy bravo y muy valiente. Sí, entonces también anduvo metido en la política, fue diputado. Pero mientras estaba preparando mi participación, no vaya a decir Esteban Zamora, no vaya a decir. ¿Será Jaime? Bueno, entonces quedó pendiente. Precisamente él termina esa exposición, su trabajo, perdón, con ese último apartado donde habla del asesinato de Esteban. Voy a decir Esteban ya nada más. Entonces decía que si se obtuviera el expediente quizás sabríamos quién fue el autor intelectual, pero bueno, eso pasa eso no termina. Bueno, traía mucho que hablar de cada apartado, son 10 apartados, traía puntos para cada apartado, pero no quiero prolongar esto porque él ya fue más o menos detallista en su libro. Pero sí quiero leer el suplemento dominical del Correo de la Tarde. Escribió una pequeña reseña, eran reseñas, pensamientos pequeños que él tenía y algunas crónicas. Este se llama Anexión de México a USA. ¿Sí? Por eso Trump está presente aquí. Dice, Es una actualidad la que veo. la prensa americana sigue tratando con frecuencia el tema de la anexión de México como de una cosa irremediable en un porvenir más o menos lejano. Algunos periódicos dejan entender que la absorción puede verificarse por el civilizador sistema que se sigue en Filipinas. Otros que todo se reducirá a una invasión de capitales que pondrá con el tiempo. Algunas infamias internacionales, la dirección de la cosa pública en nuestras manos de nuestros vecinos. Bueno, nuestra patria progresa a grandes pasos. La industria crece, el pueblo se ilustra, el censo aumenta y cuando los nublos que ahora manchan la nitidez de nuestro horizonte se condensen, si llegan a condensarse y estalle la borrasca, si es que estalla, quizás podamos acallar a cañonazos los alaridos de monstruo de la conquista. ¿Cómo va esta trompa? Parece que nos falta dejado. Yo quiero felicitar a Luis Antonio Martínez por este trabajo de rescate. Esperamos el Decisos Una, que yo creo que va a ser igual. Y gracias también a quien tengo a mi lado, el director del archivo, porque él creo que ya está más tiempo aquí en el archivo que Luis Antonio Martínez se la pasa más tiempo aquí en el archivo buscando cosas que el propio director, ¿no? Ha sacado bastante material de ahí de primera mano, de primerísima mano, ¿no? Entonces, felicitaciones a los dos. Muchas gracias por su atención. De esto último que acaba de decir Juan Lizárraga sobre Leopoldo, yo quiero hacer público mi agradecimiento a las facilidades que me ha dado Leopoldo todo el tiempo. Yo sufrí bastante cuando hace algún tiempo cerraron este espacio. O sea, lo cerraron, no se puede consultar, está ahí. Iba supuestamente a darse toda una renovación o transformación. No llegó en ese tiempo, pero ya está presente. O sea, yo he visto en el trabajo de Leopoldo Gutiérrez grandes avances en este servicio que se le da a todo el público de aquí de Mazatlán. Pero especialmente este espacio es muy visitado por investigadores tanto nacionales como locales y hasta internacionales. Por eso a mí me dolía mucho que hubiese estado cerrado durante bastante tiempo con el pretexto de una remodelación, no sé qué pasó.
Entonces, y por eso yo agradezco la presencia y el apoyo que me ha brindado Leopoldo Gutiérrez. Este libro es producto de material que se encuentra aquí. Este es un libro mazatleco, producto del Archivo Municipal de Mazatlán, y yo quisiera pues sembrar en ustedes la idea de que este espacio junto con el reservorio, con lo que está aquí, se siga conservando para la memoria y el futuro de los mazatlecos. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. ¿Hay alguien en el público que le gustaría preguntar algo al doctor? A mí me gustaría nada más felicitar a Luis Antonio y felicitarlos a los dos, a Juan y a Luis Antonio Martínez Peña, porque conservan y luchan por mantener fresca la memoria de lo que somos y lo que hemos sido, con una acuciosidad y un detalle y una entrega y una disciplina y una precisión que es digna de reconocer. Y preguntar cuándo se va a presentar en Chametla. ¿En Chametla? O en Rosario. Bueno, este libro tiene en el futuro inmediato dos destinos: presentarlo en la Feria de Escuinapa, la Feria de Libro de Escuinapa, el 26, 27 de marzo, y luego posteriormente en la Feria de Libro de la UAS el último domingo de marzo, el 30. No sé, en Rosario, en Chameto, o sea, no sé, cuándo podamos hacerlo, pero se va a hacer, Algún día de estos vamos a presentar este libro en nuestra línea por allá. ¿Alguien más? Porque tenemos los poetas, no recordamos aunque tenemos voz, bueno, María está impuesta a declamar y terminar el escenario. Quisiera reconocer también lo que esta patente, que es la búsqueda etnográfica, ¿no? Ir más allá de lo que las referencias que existen y también lo que llaman los escritores el diálogo con los lugares, de ir al Cerro Colorado a checar, eso es muy importante, ¿no? Y recordar que lo de Esteban Flores, pues en aquel momento en el mundo no estaba muy legislada lo que es la vigilancia del alcohol. Los Estados Unidos, un tranvía podía chocar, podía estar él el conductor y no había ninguna culpa porque era parte de la vida el beber, ¿no? En las obras de Jack London lo comenta mucho eso en su vida en San Francisco. Y por eso se dio la gran opresión, inclusive hasta el protestante, de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que fue un extremo, ¿no? Que fue también un exceso, porque no había control ni del juego ni del alcohol. Estaba viviendo ahorita eso, ¿no? La ludopatía que invade las personas, aquí en Mazatlán ya estaba ahí. Él habla de Birham, el dios del juego, y en ese tiempo yo quiero pensar que González Martínez, él padeció el problema del juego. En el nombre del burro, dice. Sí, y cuenta incluso que ve a su hijo llorando porque él ha perdido todo en la baraja, ¿no? Y por eso le había llegado más la muerte de Esteban Flores, también que estaba luchando contra los excesos, haciendo su chamba como funcionario público. Y es lamentable que en ese momento de caldo, de cultivo, de una posrevolución, pues haya perdido un poeta con una obra consistente que estaba a punto de dar el salto sin demérito a lo que tiene y lo que hizo después como Sisto Zuna, ¿no? Ellos se quedaron aquí a diferencia de Amado Nervo, y hay otros países, en España, en Sudamérica, que tú vas a ciudades pequeñas de provincia y ahí tienen los poetas con sus estatuas, hasta con laureles algunos de mal gusto, y yo veo que tienen una obra mínima comparada con los de aquí, ¿no? Pero ellos sí, el poquito patrimonio que tienen lo presumen, ¿no? Y qué bueno que este libro está formando pues un criterio y rescatar, revalorar la figura de un poeta olvidado, que bueno que tiene una calle en el centro de Mazatlán, pero es hora de que ya sepan los niños y los adultos quién fue el poeta de Chametla, Mazatleco, Esteban Flores.
Gracias, Luis Antonio, por este libro.